Buenas noches, mi nombre es Agustín Cabral, soy de sexto segunda informática. Esta materia es sistemas operativos y bueno, el primer tema que voy a hablar va a ser de los servidores. Primero, ¿qué es un servidor? Un servidor de red o simplemente servidor es un ordenador o equipos informáticos que ofrecen acceso a recursos y servicios compartidos. Servicios compartidos con otros equipos conectados a la red, que se denominan cliente. Los clientes pueden ser estaciones de trabajo, equipos compartidos u otros servidores. Una LAN, ¿es lo mismo que un servidor? No, no es lo mismo una LAN que un servidor. ¿Por qué? Porque una LAN es una red de computadoras. En cambio, un servidor es una aplicación capaz de atender las peticiones de un cliente. Un ejemplo de un servidor es cuando un usuario puede configurar ese servidor para controlar el acceso a la red, enviar o recibir correos electrónicos, gestionar trabajos de impresión y alojar un sitio web. En la web, investigando, encontré que los servidores se volvieron comunes a principios de los años 1990, en la medida en que los negocios comenzaron a utilizar computadoras para brindar esos servicios que anteriormente se alojaban en mainframes o microcomputadoras. También un dato curioso que encontré en la web es que en el sentido del hardware la palabra servidor etiqueta modelos de computadoras diseñados para hospedar una aplicación, un conjunto de aplicaciones que tienen gran demanda dentro de la red. En esta configuración cliente-servidor, uno o más equipos comparten información entre ellos, de forma que uno sea como el anfitrión y el otro que de los otros. Existen varios tipos de servidores, los cuales voy a decir los más comunes que existen. Esos son el servidor de red, el servidor de archivos, servidor de impresión, servidor de correo, servidor de red, servidor de telefonía, servidor de acceso remoto o RAS, servidor de uso, servidor web, servidor de base de datos y servidor de reserva.
Bueno, el siguiente tema que voy a hablar va a ser de la validación, de las etapas de validación de procesos. La validación de procesos durante un largo periodo de vida de un producto se pueden dividir en 3 fases: diseños de procesos, calificación de procesos y verificación continua de procesos. Vamos a comenzar por la etapa 1, diseño de procesos. Durante esta etapa se debe comprender las fabricaciones e identificar los pasos críticos y los parámetros críticos del proceso. Se deben hacer una evaluación de riesgos para determinar el alcance, la medida de los procesos y la variabilidad de un material que puede afectar la calidad del producto. Etapa 2. Calificación de procesos. Durante esta etapa se confirma la reproducibilidad de los procesos a escala comercial. Se deben llevar a cabo las calificaciones de equipos, áreas y servicios, que son los prerequisitos de la PQ, la Performance Qualification. El protocolo PQ debe incluir la descripción del proceso y la estrategia de verificación, el número de lotes a validar basado en una evaluación de riesgo, el tipo de prueba o monitoreo que se aplicará, los criterios que se aceptarán, los criterios de aceptación que se aplicarán y cómo se evaluarán los datos y las asignaciones a tomar. Etapa 3. Verificación continua de procesos. Durante esta etapa se debe llevar a cabo el monitoreo de la calidad de los lotes de comerciales, después de terminar el diseño de procesos y la calificación de procesos. Se deben recopilar los resultados sobre la calidad de los materiales y los equipos recibidos. Los resultados de los procesos terminados, las no conformidades, los atributos críticos de calidad o CQA y los parámetros críticos del proceso, la CPP. Esto con el fin de evaluar las tendencias del proceso. El próximo tema que voy a hablar va a ser de la configuración informática. ¿Qué es la configuración informática? En informática, la configuración es un conjunto de datos. Es un conjunto de datos que determina el valor de algunas variables de un programa o de un sistema operativo. ¿Qué es un error de configuración?
Un error de configuración es generado por escrituras incorrectas en las líneas del archivo de configuración, o que en el hardware esté limitado a una configuración que no requiera de tantos recursos como esta. Esto conlleva a ejecuciones defectuosas de un programa de información, de un sistema operativo, o la imposibilidad de ejecutarse. Un ejemplo de una configuración informática es la aplicación Zoom. El docente al comenzar la clase y antes de recibir a sus chicos puede poner el modo sala de espera. También puede bloquear a los chicos para que no puedan utilizar la pizarra. Puede bloquear la pizarra para que no puedan utilizarlo los chicos. Al iniciar la clase, como el docente es anfitrión, puede silenciar a todos los alumnos. También puede cambiar su foto de perfil, entre otros. Todos estos ejemplos que acabo de mencionar anteriormente son configuraciones informáticas. La información que encontré en la web es la siguiente. En la configuración informática existen dos tipos de configuraciones. La configuración predeterminada, que también se puede decir típica o por defecto, es la que no se ha definido aún. Generalmente esta configuración no es muy recomendada. Entonces ya que por este motivo se le da la posibilidad al usuario de modificarla. Una configuración predeterminada debe estar preparada para usuarios de todas las edades y ambos sexos, generalmente en inglés, nivel de gráfico medio y seguridad media. La otra configuración, que es la configuración personalizada, es la que está definida por el usuario. Esta es guardada generalmente en un archivo o en una base de datos. Puede estar cifrada para que solo se pueda modificar con el programa a aplicar, o puede ser texto plano para que también se pueda modificar sin depender del programa. El siguiente tema que voy a hablar ahora va a ser de los discos duros. ¿Qué es un disco duro? El disco duro es un dispositivo en el que las aplicaciones de información
son permanentes. No requiere de tanta información, no requiere de tanta energía para conservar la información. Es reutilizable y su funcionamiento se debe a un sistema de grabación magnética. Estructura física de un disco duro. El disco duro es un dispositivo magnético y mecánico con partes móviles. Por lo tanto, es más delicado que otros sistemas de almacenamiento. Los datos se almacenan en una serie de discos y platos, de entre 2 y 3 normalmente, y están recubiertos por una capa fina de material magnético. Para leer y grabar los datos se dispone de diversas cabezas, una por cada cara del plato. Son dispositivos electromagnéticos que están situados sobre la superficie de un plato flotante a unos nm. Las cabezas a su vez están unidas por unos brazos actuadores que también se les dice cabezales, que pivotean solidariamente alrededor de un eje propio situado a un lado del conjunto de platos. La superficie de un plato tiene que estar absolutamente libre a todo elemento contaminante. Por ello determinadas partes del disco están aisladas al exterior mediante filtros, aunque no se sella completamente. La mayoría de los discos disponen de unos agujeros de aireación, pero nunca hay que taparlos. Los datos se almacenan en los platos en miles de circuitos concéntricos denominados pistas. Cada una de las pistas se divide en cientos de zonas contiguas de igual capacidad denominadas sectores. El estándar actual es de 512 bytes por sector. La especificación hardware fundamental de los discos duros son el formato físico, la capacidad, la velocidad de rotación, la velocidad interna, el tiempo de buffer o caché, la velocidad externa y el tiempo de búsqueda y latencia. Existen 4 tipos de interfaces. Estas son la interfaz ATA-IDE, la interfaz SC-SI, la interfaz Serial ATA o SATA y las interfaces de conexión externa de un disco duro. Las barreras lógicas de un disco duro. En la mayoría de los problemas
se dan por conflictos entre los datos del disco duro del BIOS y los datos específicos del propio disco. Entre ellas está el límite de los 528 megabytes, los 3,3 gigabytes, los 8,4 gigabytes y los 33,8 gigabytes. Otro de los problemas que se dan, se lo dan los propios sistemas operativos, como el límite de los 134 megabytes de las primeras versiones de la MS2, o el límite de los 32 gigabytes implementados por Microsoft, dado que Windows XP restringe esa instalación a un tipo de formato que no permite que supere esa cifra. Los principales fabricantes de discos duros son Seagate, Western Digital, Maxtor, Toshiba y Hitachi. Presente y futuro de los discos duros. Este subtítulo nos conlleva a pensar cómo la tecnología avanza a pasos agigantados, teniendo en cuenta el cuidado del planeta. Los discos duros con partes móviles pasa con ir aumentando la capacidad con mejores tecnologías de grabación, permitiendo de esta manera aumentar el poder del almacenamiento, la reducción de tamaño y peso. Los discos ecológicos que hacen un uso más eficiente de la energía. Pero el más feroz de los discos duros es el SSD, la unidad de estado sólido, cuya ventaja es que son más rápidos, consumen menos energía, hacen menor ruido y tienen una resistencia a caídas y golpes gracias a sus partes móviles, pero cuyas desventajas son que tienen una vida ilimitada a determinado número de ciclos de escritura. La capacidad de hoy en día es menor a la de un disco convencional, sobre todo su precio. El precio de un disco duro común, aproximadamente de 500 GB, es igual al precio de un SSD de 8 a 16 GB. La información que pude encontrar acerca de este disco del futuro es que entonces podemos asegurar que este disco está en desarrollo, y obtener uno de estos discos hoy en día no conviene mucho. ¿Por qué? Por su gran precio
y por su poca capacidad de almacenamiento. ¿Sabías que el primer disco duro se creó en 1956? Fue el Ramac 1, presentado con la computadora IBM 350. Pesaba 1 tonelada y tenía una capacidad de 5 megabytes, más grande que un frigorífico actual. Este disco duro trabajaba todavía con válvulas de vacío y requería de una consola separada para su manejo. El mérito del francés Albert Fert y el alemán Peter Grünberg fue el descubrimiento del fenómeno conocido como magnetoterroresistencia gigante, que permitió construir cabezales de lectura y grabaciones más sensibles y compactar los bits en la superficie del disco duro. El siguiente tema que voy a hablar va a ser de las copias de seguridad. ¿Qué es una copia de seguridad? En el sentido más académico, una copia de seguridad es un soporte mediante el cual se divide la información existente de un soporte al otro, con el fin de poder recuperar o recuperarlos en caso de un fallo en el primer alojamiento de los datos. En toda empresa hay un plan que se llama hay un plan de detector de seguridad, en que consiste en lo más probable en que la mayoría de información importante y confidencial y dependes de ella para que el negocio siga adelante. Esta información puede tener una vida útil limitada. Una copia de seguridad de espejo, también conocida como RAID 1, se crea una copia exacta de la información en tiempo real. Es decir, mientras estás trabajando en la información, se creará una copia espejo en una ubicación alternativa. Copia de seguridad completa. Consiste, como su nombre lo indica, en hacer una copia de todos los datos en otro soporte. La ventaja principal de este tipo de copia es que es más fácil recuperar los datos, ya que todos los datos
han sido copiados. Copia de seguridad diferencial. Una copia de seguridad diferencial es similar a una copia incremental, en que la primera vez que se llevó a cabo se hizo copia de todos los datos guardados en el respaldo anterior. Pero cada vez que se vuelve a hacer, no solo todos los datos, no solo se hará copia de todos los datos que se hayan modificado en la última copia, sino de todos los datos, que se hayan modificado en la última copia completa realizada. Cintas magnéticas TAT, DDS y LTO. Se han hecho estudios que demuestran el auge de esta tecnología como medio de almacenamiento, para las copias de seguridad. Se confirma que es más fiable que un disco duro, posee una vida útil superior a 30 años y tiene un menor costo por terabyte. Un grupo redundante de discos independientes hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos que utiliza múltiples unidades. Entre ellas se distribuyen o replican los datos. La estrategia 3-2-1 para las copias de seguridad. Una buena práctica antes de hacer copia de seguridad es abarcar la estrategia 3-2-1, que se basa en descifrar las copias de seguridad para saber si alguna es recuperable. Las copias de seguridad de nube son una clara opción de este tipo de copia. Como ya se explicó en la estrategia 3-2-1, una buena práctica para proteger adecuadamente la información es almacenarlo en dos tipos de soportes diferentes, así como en una ubicación fuera de las instalaciones de la empresa, evitando así que en caso de que ocurra algún incidente en las organizaciones, todas las copias, la recuperación, fallando en nuestro plan de contingencia y continuidad de negocio, de contingencia. En caso contrario, se deberá proceder a la eliminación de información o a un borrado seguro del soporte. El siguiente tema que voy a hablar ahora va a ser
de la planificación y cableado de redes. Los metros de cable que se necesitan para la conexión de una red LAN tienen que ser de 90 metros mínimo. Es importante saber la información sobre la longitud del cable porque la distancia del cableado es un factor esencial para el rendimiento de la señal de datos. La autenticación de la señal y la exposición a una posible interfaz aumenta con la longitud del cable. Un dato a tener en cuenta son las áreas de trabajo y su importancia, porque las áreas de trabajo se utilizan para los dispositivos finales que utilizan los usuarios individualmente. Cada una de las áreas de trabajo cuenta con un mínimo de 2 conectores que pueden utilizarse para conectar un dispositivo individual a la red. Las opciones que hay para las conexiones de red son las siguientes: UTP categoría 5, 5E, 6 y 7, fibra óptica y inalámbrica. La opción que yo utilizaría para la conexión de red sería la fibra óptica, porque la fibra óptica es la más confiable a la hora de las conexiones de red y además es la más utilizada para las conexiones de red. Los factores a tener en cuenta para los 3 tipos de conexiones de red son los siguientes: en la longitud del cable, el costo, el ancho de banda, la facilidad de instalación y la susceptibilidad a EMI y RFI. Es importante saber la distancia a la que se atenúa una red, porque la autenticación es la reducción de la potencia en que se transmite a través de un medio. La relación que tiene una autenticación con la longitud de red, con la longitud del cable, es que la autenticación de la señal y la exposición a una posible interferencia aumenta con la longitud del cable. Es importante saber el costo de la instalación, porque el costo del cableado de una red LAN varía según su tipo de medio, y es posible que el personal no pueda darse cuenta del impacto sobre el presupuesto. Es importante saber la instalación del ancho de banda, porque los dispositivos de la red presentan requisitos de ancho de banda diferentes. Al seleccionar un medio para las conexiones individuales, considérese cuidadosamente el requisito de los anchos de banda. Es importante saber la facilidad de instalación de un tipo de conexión, porque la facilidad al instalar el cableado varía según el tipo de cables y la estructura del edificio. El acceso al piso y a sus aspectos, además de las propiedades
y el tamaño físico del cable influyen en la facilidad de instalación de un cable para distintos edificios. La conexión que tiene una instalación más sencilla es el cable RJ45. Son relativamente fáciles de instalar y representan un estándar en todos los dispositivos Ethernet. La información que encontré en la web sobre este tema es que en las LAN Ethernet los dispositivos utilizan uno de los dos tipos de interfaces UTP, el MDI y el MDI-X. La MDI, interfaz dependiente del medio, utiliza un diagrama de pins normal en el Ethernet. Los pins 1 y 2 son como los transmisores y los pins 3 y 6 son como los receptores. Los dispositivos que promocionan la conectividad de la LAN, por lo general hubs y switches, habitualmente utilizan las conexiones MDX, interfaz cruzada dependiente del medio. Los cables MDX se intercambian los pares de transmisores internamente. El siguiente tema que voy a hablar va a ser de la seguridad en redes y de la información. Niveles de seguridad. Nivel T. Se puede utilizar en el ambiente o situación en el que el sistema operativo es fácilmente vulnerable. Un ejemplo es el sistema operativo Mac OS X con 147 vulnerabilidades. Nivel C1. Se puede utilizar en el ambiente o situación en el que la cuenta del administrador del sistema no posee restricciones. Un ejemplo es pasando en las computadoras que utilizamos hoy en día en nuestros escritorios. Nivel C2. Se puede utilizar en el ambiente o situación en el que se permite especificar los niveles de acceso a los archivos o recursos. Los usuarios del sistema C2 tienen la autorización de realizar algunas tareas de los administradores del sistema,
sin necesidad de ser administrador. Nivel B1. Se puede utilizar en el ambiente o situación en el que se reconoce la seguridad multinivel, confesional, secreta, ultra secreta, etc. Cada usuario que quiera acceder a un objeto debe tener un permiso expresivo para hacerlo y viceversa. Es decir que cada usuario tiene sus objetos asociados. Nivel B2. Se puede utilizar en el ambiente o situación en el que cada objeto debe encontrarse etiquetado acorde a la protección necesaria. El sistema se encarga de alertar a los usuarios en caso de que sus confidencias, sus confecciones de accesibilidad y de seguridad sean modificadas, y el administrador se encarga de fijar los canales de almacenamiento y de ancho de banda que utilizan los demás usuarios. Nivel B3. Se puede utilizar en el ambiente o situación en el que se establece las rutas seguras de conocimiento de usuario. En este nivel se requiere que la terminal de usuarios se conecte al sistema por medio de una conexión segura. Además, cada usuario tiene asignado sus lugares y objetos a los que puede acceder. Nivel A. Se puede utilizar en el ambiente o situación en el que los niveles de diseño, control y verificación de hardware y software. Este diseño se debe verificar de forma matemática, y también se deben realizar un análisis de canales encubiertos y de distribución confiable. El software y el hardware son protegidos para evitar infiltraciones ante los traslados o movimiento del almacenamiento. Las problemáticas de los administradores son que el gran riesgo está en la masa de la información de las fallas de seguridad, descubiertas es de dominio personal. Lo que es ya casi catastrófico es que la gran mayoría de los administradores de las grandes, como ya se dijo al principio, posee tiempo libre, y la problemática y el problema más crítico que radica la seguridad es la carrera de vulnerabilidad. Función de un administrador. Un administrador de redes tiene como objetivo
garantizar un adecuado nivel de seguridad de la red a un costo adecuado. Para conseguirlo debe cumplir con 4 funciones principales: configurar la red, descubrir y corregir fallos, mejorar el desempeño y almacenar la seguridad de la red. La responsabilidad de un administrador de red. Este es el responsable de mantener la red de informática actualizada y en continuo funcionamiento. Sin que exista ningún problema. En caso de que lo haya, que se pueda resolver de la manera más rápida y eficaz posible. La importancia de estos conceptos y la utilidad en el ámbito laboral es la suma de relevancia, porque son conceptos básicos que todo técnico en informática debe saber. Es de vital importancia saber la seguridad de redes. Para eso debemos conocer los distintos niveles de seguridad y en qué ámbito y situación se emplean cada uno. Para saber lo que es un intruso, que también se le dice hacker, es importante saber identificarlo. Para ello debemos tener en cuenta que cuando alguien está entrando en la cuenta o cuando alguien hackea la cuenta y pone otro nombre, cuando se cambia la contraseña y cuando toma control de todas tus redes sociales. El sistema de autenticación de Kerberos es importante porque sabe que no. El sistema de autenticación Kerberos es importante porque es la forma en que se desarrolla o valida la identidad de los principales, que suelen ser usuarios o servidores. El siguiente tema que voy a hablar va a ser de los multiprocesadores.
¿Qué es un procesador? El procesador es el cerebro del sistema. Justamente procesa todo lo que ocurre en el PC y todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador en la computadora, más rápidamente se ejecutarán las órdenes que se le den a la máquina. Este componente es parte del hardware de muchos dispositivos, no solo de la computadora. Los procesadores suelen ser actualmente cuadrados o rectángulos. Se colocan sobre un elemento llamado zócalo fijado en la placa base. Está encargado de distribuir los datos entre el procesador y el resto de los elementos conectados a ella. Los componentes de un procesador son los siguientes. Unidad de control: controla las operaciones de todas las partes del PC, pero no lleva a cabo ninguna operación del procesamiento de datos. ALU se compone de dos subapartados o subacategorías llamados sección aritmética y sección lógica. La primera realiza operaciones aritméticas, como puede ser suma, resta, multiplicación y división. Todas aquellas operaciones complejas se realizan utilizando reiteradamente las operaciones anteriores. En cuanto a la sección lógica, realiza operaciones lógicas, como pueden ser comparar, seleccionar, emparejar y fusionar datos. Unidad de memoria. Se le puede denominar también como unidad de almacenamiento. Puede almacenar instrucciones, datos y restricciones individuales. Esta unidad nutre de información a las otras unidades del PC que la necesitan. Su tamaño afecta a la potencia, capacidad y velocidad. Núcleos o cores. Por último, decir que un núcleo funciona con frecuencia que puede ser la base o turbo. La base sería como la frecuencia stock y la turbo es como una especie de overclock que se le hace al procesador para que entregue el máximo de potencia. Hilos o T-reads. Los hilos son una versión virtual de los núcleos. Su misión es ayudar a que el procesador almacene mejor las tareas, reduciendo el tiempo de espera. Función de un procesador. Un procesador es el cerebro del ordenador. Este componente está encargado de la ejecución de las instrucciones de los programas. La mayoría de los ordenadores tiene por lo menos un procesador. ¿Qué es un multiprocesador? Se denomina multiprocesador a un computador que permite abrir programas en más de una CPU. Gracias a esto, el multiprocesador puede ejecutar simultáneamente
puede ejecutar simultáneamente los procesos simultáneamente recientemente de un proceso, o bien a procesos diferentes. Para que los multiprocesadores operen correctamente, se debe tener un sistema operativo diseñado para ello. La mayoría de los sistemas operativos actuales poseen esta capacidad. Ventajas de los multiprocesadores sobre los procesadores. Un sistema de multiprocesador es capaz de redistribuir de forma dinámica la carga de trabajo de los procesadores en caso de aumento de procesos, e incluso reasignar de forma dinámica los recursos de memoria y de dispositivo para aumentar la eficiencia. Diferencias entre los multiprocesadores simétrico y asimétrico. Multiprocesador simétrico. En estos sistemas, todas las CPU comparten los recursos disponibles: bus del sistema, memoria y bus ES. Hay una sola copia del sistema operativo y de la base de datos. Cualquier procesador puede ser usado por el sistema operativo o por las aplicaciones de usuarios. El control de las operaciones ES debe asegurar que cada dato llegue al procesador adecuado. Es el más utilizado. Multiprocesador asimétrico. Hay una sola CPU maestra que controla a las restantes CPU. En una determinada CPU se ejecuta el sistema operativo, y en el resto de los multiprocesadores solo las aplicaciones del sistema. Es la menos eficiente.